Bien, nuevamente buenos días a todos. Vamos a continuar esta mañana. Recordemos que estamos dentro de la serie Conociendo la voluntad de Dios. Estamos en la enseñanza número 12, la tercera, hablando de los varones, de los esposos, cómo debe ser un esposo lleno del Espíritu, guiado por Dios, guiado por su palabra. Y estamos viendo las evidencias o las consecuencias pues de lo que debe vivir un varón, un esposo lleno del Espíritu. Y pues muchas veces quien nos escucha por internet, quien nos ve por internet, no ha escuchado o no ha oído las anteriores y de pronto no entiende ciertos temas o ciertos conceptos. Sí es importante pues escuchar las anteriores para saber, estamos en la número 12, y no perder pues la hilación consecutiva que tiene la enseñanza. Hoy estamos hablando de cómo debe ser un marido de acuerdo a la palabra de Dios. Y debo ser enfático porque el otro día me dijo alguien, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Como está hablando de los esposos, y yo ni esposo soy, ni esposa. Entonces, esto no es para mí. Ahí cuando termine nos vemos. Así me dijo una persona. Y yo creo que estas enseñanzas son para todos, porque aún podemos dar un consejo bíblicamente. Recordemos que lo que estamos enseñando es lo que dice la Biblia. Entonces, no es el consejo de un terapeuta familiar, no es la opinión de una persona, es lo que dice la Biblia. Y si alguien no se ha casado todavía, pues de una vez sepa, si es varón, cómo es que Dios espera que se conduzca como esposo. Y si es mujer y no se ha casado, pues busque en oración que Dios le guíe a ese esposo, que sea ese varón lleno del Espíritu. Ese varón que dice Efesios 5:25, una instrucción de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que un esposo debe manifestarle a su esposa no es el de Romeo y Julieta ni el de las telenovelas, es el amor que Cristo demostró por su iglesia. Un amor incondicional, un amor que se entregó no mereciéndolo nosotros. El amor que Cristo tiene por su iglesia no es por un mérito de la iglesia, es porque Él es amor. Y ese amor no pone condiciones, no depende de lo que la otra persona haga o no haga. Ahora podemos amar porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora podemos amar de una manera incondicional. Si la otra persona, porque además el amor, por supuesto, no es solo a mi esposa. La Biblia habla que amemos al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia habla en Mateo 5:44 que amemos a nuestros enemigos, y ahora podemos manifestarlo porque es un amor incondicional. Si la otra persona no me quiere, le caigo mal, lo que sea, yo puedo amar porque Cristo me amó, porque ya derramó su amor en mi corazón. Y ese amor, dice Primera de Corintios 13:8, que nunca deja de ser. Cualquier otra clase de amor, la que el mundo se puede mostrar, es condicional, perece, se acaba en algún momento de la relación, de la amistad. Hay quien dice que ya se acabó el amor, pero el amor de Dios en nuestro corazón y que ahora lo podemos manifestar, ese amor no acaba. Y por eso le dice Dios a los esposos: amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Será una sugerencia? ¿Será un buen deseo de Dios que dice, me gustaría que amaran así a su esposa? No, es un mandato. Y la palabra de Dios dice que si amamos a Cristo en Juan 14:15, pues guardamos sus mandamientos. Entonces, vamos a entrarle hoy a qué más debe hacer un esposo que realmente ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
y con la gracia y la fortaleza que Dios nos da, podemos. No es meramente mi fuerza de voluntad y mi deseo. Necesitamos la gracia y la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Entonces Cristo le dice, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué resulta de ese amar a mi esposa como Cristo a la iglesia? ¿Y qué resulta de ese amor de Cristo por su iglesia? Versículos 26 y 27. ¿Qué dice ahí? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero que vean que el amor de Cristo por su iglesia la santifica, la purifica. La palabra santificar significa apartarla del pecado, ¿verdad? Entonces, el amor de Cristo la purifica. Quiero irme un poquito hacia este amor de Cristo por su iglesia para entonces ver qué es lo que el esposo hace, porque dice que así como Cristo amó a la iglesia, el esposo ama a su esposa, y de la misma manera el esposo será un instrumento en las manos de Dios para santificar a su esposa. Pero regresemos un poco a lo que Cristo hace. La Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la palabra? Cristo murió por nosotros. Él murió para limpiarnos del pecado. Él murió en nuestro lugar para que toda persona, absolutamente toda persona, sin distinción de raza, de origen, de país, hombre o mujer, toda persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento que cree en Él, es perdonada, es limpiada de sus pecados. ¿Por qué? Porque nos amó. Entonces, el primer efecto de su amor, cuando una persona realmente cree en el mensaje del evangelio, que es que Cristo vino hace alrededor de 2000 años a morir en esa cruz en nuestro lugar y que resucitó. En el momento que una persona cree, por grave que sea el pecado, ¿qué hace el amor de Dios? Le perdona. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. A ver, pongámonos a cuenta delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y vean lo que dice: si vuestros pecados fueren, ¿qué? Como la grana. Si fuéramos pecadores sucios como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, vendrán a ser como blanca lana. Gracias a Dios que en su amor Él perdona absolutamente a cualquier pecador arrepentido. Tanto que dice Miqueas capítulo 7 versículo 19, en la parte final, bueno, vamos a leerlo todo, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y escuchen lo que hace con nuestro pecado: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Es una expresión que significa que su perdón es como total y absoluto. Total y absoluto. Por eso Jeremías 31:34 al final dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De ese tamaño es el perdón de Dios cuando venimos arrepentidos delante de Él. ¿Todo por qué? Porque nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, porque dice Romanos 5:8 que Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
En el momento que venimos a Cristo, quiero que nos quede claro, en ese momento dice Romanos 5:1 que fuimos justificados por la fe. ¿Qué significa justificado por la fe? Declarado limpio, santo, sin mancha. Pero pregunta, una vez que soy declarado justo, limpio y sin pecado, ¿llegamos a pecar? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos dejó un ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando le lavó los pies a los apóstoles. ¿Se acuerdan que Pedro dice, no, tú no, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y en Juan 13:10, Jesucristo dice una verdad bien profunda que es la realidad de nuestra vida. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, ¿qué sucedió cuando venimos a Jesucristo arrepentidos de nuestros pecados y creímos en Él? Nos lavó completamente. Entonces dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está ¿qué? Todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Por supuesto, ahí es una referencia ¿a quién? A Judas. Pero vean lo que está diciendo la palabra de Dios. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, a su sangre derramada, ya fui limpiado todo. Pero tomando esta metáfora de Cristo, en mi caminar diario, me ensucio los pies. Llego a pecar, fallo, ya fui justificado, ya soy limpio delante de Él, ya Dios me ve justo, limpio y sin mancha porque Cristo pagó por mí. Pero en la vida cotidiana, cuando llegamos a pecar, necesitamos, metafóricamente hablando, lavarnos los pies. ¿Cómo lo hacemos? Primera de Juan 1:9, que si confesamos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, dice la palabra de Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando en nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, que hemos creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, llegamos a pecar, pues nos lavamos los pies, es decir, venimos delante de Dios directamente, sin intermediario, solo Jesucristo. Señor, esta tarde te ofendí, hice algo incorrecto, le pides perdón y en ese momento ya nos son lavados los pies, metafóricamente hablando. Es decir, no necesito, hay personas que dicen, ay hermano, es que pequé, ¿será que necesito otra vez pedirle a Cristo que me limpie, que me perdone, que otra vez quiero recibirlo otra vez en mi corazón? No, si ya has sido limpio, lo único que necesitas es lavarte los pies. ¿Me explico? Metafóricamente. Porque hay gente que cree y recibe a Cristo y otra vez y volví a pecar. No, si realmente naciste de nuevo, cada vez más y más te apartarás del pecado. Pero cuando llegamos a pecar, necesitamos lavarnos nuestros pies. Y dice 1 Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Yo sé que alguno dirá, pastor, entonces ¿esto qué tiene que ver con que el amor del esposo por la esposa la santifica y la purifica? Para allá vamos. Pero quiero poner este antecedente porque el perdón total y absoluto de nuestros pecados fue por el amor de Dios. Es una gracia, no hubo mérito en nosotros, nos amó siendo aún pecadores, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Ahora, ¿qué hace Cristo? Una vez que en su amor, porque nos amó, porque amó a su iglesia, perdona y limpia nuestro pecado, y porque dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, ¿significará esto que ya no importa el pecado? Por supuesto que no. Murió siendo nosotros pecadores, pero murió justamente, dice la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer Efesios 5:25, 26 y 27. Dice el 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26. Para santificarla, dice la palabra de Dios, habiéndola purificado por el agua en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no solo nos limpió de nuestros pecados el día que creímos en Él como Señor y Salvador, sino que su obra en la cruz y su amor por nosotros es tal que no quiere que sigamos en el pecado, que ha hecho todo para santificarnos, para apartarnos más y más del pecado. Por su amor, porque ama a la iglesia, es que no quiere que permanezca en el pecado. Porque ama a la iglesia, quiere su bien, y su bien es que la iglesia se santifique, se aparte más y más del pecado. ¿Qué quiere decir esto traducido a la responsabilidad del varón? Si yo amo a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, haré todo lo necesario con los recursos que Dios me da para ser un instrumento para que mi esposa viva en santidad. El esposo es un instrumento en manos de Dios para que su esposa viva en santidad. Esa gran responsabilidad Dios nos dejó. En las manos de Dios el varón debe ser un instrumento para que su esposa se aparte del pecado. ¿Cuál es el instrumento espiritual por excelencia que debemos de usar para lograr ese propósito? Dice ahí, en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra de Dios es el instrumento que el varón tiene para ayudar a su esposa a caminar en santidad. Bíblicamente es el varón el que debe empujar a su esposa, a la familia, a que se acerquen a Dios, a que se aparten del pecado, a no ser él el que empuje a hacer lo contrario, el que los lleve a pecar, el que diga, el varón es el que, déjenme decirlo de esta manera, es el primero que le dice, familia, vámonos a la iglesia. Es domingo, pero me quiero ir a pasear, vámonos a la iglesia. Ya hay tiempo de pasear, habrá tiempo de muchas cosas. Vamos a orar. Es el primero que dice, vamos a servir a Dios. El varón tiene esa responsabilidad de ser el instrumento de parte de Dios para santificar a su esposa. Los recursos que tenemos es la palabra de Dios, la oración, el testimonio. El varón, el esposo, bíblicamente, así como Cristo amó a su iglesia para santificarla, el varón ama a su esposa y hará todo lo que bíblicamente debe hacer para ser un instrumento para que su esposa se santifique. Es el varón al que le toca esa responsabilidad. Dios se la dio. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero es bien triste, mis hermanos, la realidad que vemos muchas veces entre esposos cristianos, que son ellos los primeros que no quieren ir a la iglesia. Vete tú, esposa, mira, yo trabajo toda la semana, váyanse ustedes. Es el primero que no anima a la familia a orar, a servir a Dios. Es el primero que empieza a poner estorbos. De verdad, ustedes, si han conocido esta iglesia y otras iglesias cristianas, generalmente hay más hombres o mujeres. Y el varón que es el que debe santificarla, el instrumento en manos de Dios, si realmente ama a su esposa, hará lo necesario para que la esposa se acerque a Dios, para que la familia, es nuestra responsabilidad y Dios nos va a pedir cuenta, de eso no tengamos duda. Al que le damos cuentas es a Dios. El esposo, el varón, vamos hijos, mira esposa, vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos al estudio bíblico. El esposo, el varón. Una vez me dijo una persona que su papá no la dejaba venir a los estudios de la Biblia, un papá cristiano. No estoy hablando de papás que no conocen a Dios. Por supuesto, ellos no conocen a Dios, no será, aunque a veces hay papás que no conocen a Dios que dicen, pues vayan a la iglesia y les hace bien para que se recompongan, ¿no? Pero es bien triste que nosotros como varones, que Dios nos dio esa responsabilidad, no seamos los primeros que estemos
ahí empujando, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos a servir a Dios. ¿Qué podemos hacer? Y buscando en la palabra de Dios cómo responder como varones delante de Él. Ese es el mandato. ¿Para quién? Para el marido, Efesios 5:25, para el marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso, ¿qué tiene que ser un varón? ¿Se acuerdan en Efesios 5:18? Ese varón tiene que ser ¿qué? Lleno del Espíritu, lleno, guiado por la palabra de Dios, guiado por Dios, porque nuestra responsabilidad bíblica, ahí está versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Esto no significa que le pagues el cirujano plástico, ¿verdad? Esto habla de una vida espiritual cerca de Dios, porque así como Cristo va a presentarle a la iglesia pura y sin mancha, Dios nos va a decir: ¿cómo me presentas a tu esposa? ¿Qué hiciste de lo que yo te mandé para ser un instrumento para santificarla? De ese tamaño es nuestra responsabilidad. Por eso yo les decía en las primeras enseñanzas que hablábamos de ser cabeza, que muchos creen que ser cabeza es mandar, aquí mis chicharrones truenan y aquí el que manda soy yo, y a ver, y tú te callas, y un machismo. No, nada tiene que ver el ser cabeza de hogar con el machismo mexicano. Al contrario, es el que debe llevar a esa esposa y a esa familia en el camino del Señor. Es el principal responsable delante de Dios. Si alguien cree es que soy cabeza de hogar y parezco el gerente de la empresa y aquí a ver tú me haces acá, y sí damos instrucciones, por supuesto, pero nuestra prioridad es presentarle a Dios a nuestras esposas santificadas, apartadas más y más del pecado. Dios nos va a pedir cuentas. Pero le compré su carro, le compré el vestido que quería, no le faltó que comer, dicen unos. Pero fuiste un instrumento para acercarla a Dios. Pero que me diga mi esposa cuándo falté con el gasto, pues era tu responsabilidad. Lo que menos debías hacer es faltar con el gasto. Pero delante de Dios, mucho más importante, ser un instrumento para que ella se acerque a Dios. El varón, es triste que la esposa, ándale esposo, vamos a la iglesia. Bueno, pero llegamos ahí medio tardecito, mira, es domingo. El varón, el que debe empujar, creo que debemos meditar nosotros los varones delante de Dios, porque a Él le vamos a dar cuentas si estamos cumpliendo nuestro papel de cabeza del hogar. Si realmente somos el instrumento para que nuestra esposa y nuestros hijos se acerquen a Dios. Y de repente nos tocará tomar medidas para evitar hacer cosas en la familia o participar de reuniones que no agradan a Dios, y como cabeza de hogar, ¿saben qué? Ahí no participamos. Para mí es muy triste que yo tengo muchos conocidos cristianos, familiares cristianos o que se dicen cristianos, no de aquí de la iglesia, pero que se dicen cristianos y que ahora en Navidad y Año Nuevo empezaron a subir fotos de verdaderas pachangas del mundo. Pero incluso gente de la iglesia, que veía la foto y la negra modelo o la Victoria o el tequila y el varón, el cabeza de hogar ahí en la foto. Ahora, mucha gente dice, ya sé qué voy a hacer con el pastor, lo voy a borrar de mi Facebook. O sea, no, yo ya estoy bien acostumbrado. Si vieran, me borran, hombre. Pero el problema no es el que el pastor lo vea o que alguien más te vea. ¿Cuál es el problema? El testimonio delante de Dios. El testimonio delante de Dios. Es que vino la familia. En mi casa vino la familia. Y tenemos familiares que les gusta la copa. Y no estuvieron en la casa porque saben que no hay. Mejor en Año Nuevo esperábamos a unos familiares. Ay, van a venir porque ahora están acá. Pues no vinieron porque pues como es el 31, pues no quieren.
Pero es la responsabilidad del varón, pues el que cuida, el que debe estar empujando. Vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a congregarnos nosotros los varones casados. Esto dice la Biblia. Esto enseña la palabra de Dios y lo vamos a hacer porque amamos a nuestra esposa. Pero si no estamos siendo ese instrumento de Dios para santificarla, para acercarlos a Dios, a la esposa, a los hijos, a la palabra, a que se congreguen, entonces no estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. No estamos cumpliendo nuestra función principal como esposos. Aunque seamos un esposo que le da 20 besos cada minuto y te amo esposa y mi cuchurum pum pum y le dices de cariñito, pero si no eres un instrumento para santificarla, no la amamos como Cristo amó a la iglesia. Ese es el amor del que habla la Biblia, no el amor que nos presenta el mundo en las películas, donde se casaron y fueron felices para siempre y no qué sé yo. No, sí hay problemas en el matrimonio, pero la gracia de Dios, el amor de Dios en nuestra vida nos hace seguir adelante. Amén. Y tenemos la palabra de Dios. Por eso dice, repito, Efesios 5:26, que el lavamiento del agua por la palabra. La palabra en la Biblia también se le conoce como el agua porque tiene un poder purificador. Entre más la lees, la meditas y la obedeces, te limpia. Bien decía hace un par de siglos un siervo de Dios, la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. Mejor permitamos que sea la Biblia, porque fíjense lo que le dice el Salmo 119 a los jóvenes, pero creo que aplica para todos. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué? Su palabra. ¿Se fijan el poder purificador, santificador de la palabra de Dios? Es el varón el primero. Vamos a leer, levántense a orar. El varón debe ser un ejemplo y un testimonio de oración, de levantarse a la palabra, porque su palabra tiene ese poder de santificarnos. Cristo oraba justo antes de morir en Juan 17:17, oraba al Padre Celestial y le decía, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra, dice ahí, tu palabra es verdad. Ese es el poder de la palabra de Dios. Alguien puede preguntar, entonces yo como esposo, ¿cómo puedo santificarlo? La palabra. ¿Cómo puedo santificar a mi esposa? La palabra es el instrumento por excelencia que tenemos. Por eso vamos a la iglesia, vamos al estudio de los martes, y si no podemos el martes, vamos el domingo, que veamos, y cada día de la semana estudiar personalmente, familiarmente, es la responsabilidad que nos toca y muchas veces estamos fallando en esa área como esposos. Y es tiempo, ¿verdad? Los que tienen un buen propósito este principio de año, de decir como varón, Señor, con tu gracia y con tu fortaleza, voy a hacer lo que me corresponde, porque quiero un matrimonio bendecido por Dios, porque quiero una familia que te agrade y me toca esa responsabilidad como esposo, como varón. Ahora yo puedo decirle a una mujer que no se ha casado, pues chécate ahí los que te andan rondando, si son jóvenes que aman a Dios, que se congregan, que no te sonsacan, ay, no vayas a la iglesia. Desde ahí, porque luego dicen, no, ya cuando los casemos va a cambiar. No va a cambiar. Si no se congrega de joven, si no ama a Dios, si no está en la palabra, no lo va a hacer nunca. De verdad, te va a incitar a apartarte de Dios. Verdaderamente una amistad, porque ni siquiera podemos hablar de noviazgo. Una amistad que verdaderamente te ama, que está en Cristo, te va a animar a que te congregues. Te va a animar a que obedezcas a tus padres, te va a animar a que ores, te va a animar a estar firme en la palabra. Una amistad. Desde ahí vas viendo y perfilando y orando, Señor, yo quiero un esposo que te ame por sobre todas las cosas. Un esposo que verdaderamente se congrega, ora. Desde ahí lo vemos. Entonces, repasemos, Efesios 5:25. Debemos amar
a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y dice 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Fíjense, Cristo se va a presentar a la iglesia a sí mismo porque Él es Dios, pero nosotros le vamos a presentar a la esposa a Él. Aquí está. Ahora, si la esposa no quiere, pues ahí sí, pero que mi labor de esposo sea amarla. Ya vimos hace 8 días la entrega, ya vimos hace 8 días bastante de esto, y tenemos los medios espirituales para hacerlo: la palabra, la oración, nuestro testimonio. Entonces, repasemos y me voy a ir hacia la parte final de lo que le toca al varón en lo que acabamos de leer. Número 1, Efesios 5:25. ¿Qué debe hacer un esposo lleno del Espíritu? Amar a su esposa ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Ese amor que es a pesar de. Van a pasar los años y si amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, la vas a amar más cada día. Cada día ves a tu esposo y dices: Señor, me diste la esposa más hermosa del mundo, porque era la que Dios tenía para ti. Y como este amor es incondicional, viene de Dios, nada lo modifica, nada lo hace cambiar. El amor nunca deja de ser, no cambia. Amas a tu esposa y la amas más porque vamos madurando y creciendo en Cristo. Entonces cada vez amas más a tu esposa. Honestamente, tú puedes ver hoy a tu esposa y decir: te amo más que cuando nos casamos. ¿Cuándo fue la última vez que, además de con los hechos, le dijiste: mi amor, te amo? Ay, qué cursis. No. Te amo, eres la esposa más hermosa del mundo. Porque lo es, porque es la esposa que Dios te dio, porque es la esposa, la mujer de tu pacto, como dice la palabra de Dios. Pero número 2, ¿qué más hace un esposo? Efesios 5:26 y 27. Por ese amor que le tiene a la esposa, como Cristo amó a la iglesia, la santifica. Somos un instrumento en manos de Dios para apartarla más y más del pecado. Pero además, número 3, y con esto vamos hacia el final de hoy. Una gran responsabilidad del varón es sustentar y cuidar a su esposa. Vamos a leerlo en la Biblia. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué hace? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense, dice que amemos a nuestra esposa como a nuestros mismos cuerpos. No está hablando del ego y yo debo tener tales medidas. No. ¿Cuántos saben que debemos cuidar nuestro cuerpo físicamente? Por supuesto, debemos cuidarlo. Hablo de la manera sensata, de la manera de sentido común, ¿verdad? Cuidamos lo que comemos. Me enfermo y ¿qué haces? Pues tratas a ver si me tomo un tecito o de plano voy al doctor. Cuidamos nuestro cuerpo. Nadie en sus 5 sentidos intenta dañar su cuerpo, ¿o sí? O sea, que está prendida la estufa y dice: ay, voy a meter la mano, ¿no? A ver, quiero dañarme. No, cuidamos nuestro cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo. Digo, si hay gente que no lo cuida, por ejemplo, el que fuma, sabe que lo está matando, ¿sí o no? Hoy las cajetillas de cigarro, hasta le ponen ahí, ¿han visto las imágenes que les ponen a las cajetillas de cigarros? Un cuate con enfisema y a un cuerpo así, un poquito de, voy a matar un poquito mi cuerpo. O sea, sí hay gente que conscientemente maltrata su cuerpo, pero yo estoy hablando del cuidado natural. Cuidas tu cuerpo, cuidas dormir bien, cuidas alimentarte lo mejor posible porque quieres tu cuerpo. Te sientes mal, tienes gripa y te piden reposo, te reposas. Y hablo del cuidado sin llegar a los extremos. Miren, en estos tiempos en los que escribía Pablo esta carta y en los tiempos de Cristo,
Si bien Roma era el imperio militar, ¿quién fue quien conquistó culturalmente a Roma y a todos los que había conquistado Roma? ¿Saben quién? Los griegos. Hay un dicho, ¿no? Roma conquistó militarmente a Grecia, Grecia lo conquistó militarmente. Y si había algo en Grecia respecto al cuerpo, era un culto, una idolatría al cuerpo. ¿Han visto cómo se llaman las figuras que hacen de hombres y mujeres griegos, ¿no? Que buscaban la perfección y deporte? Digamos, ahí ya es el extremo del cuidado, querían verse perfectos, la vanidad, el ego. Hoy no ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Hay gente que por su cuerpo pueden pasar 3 horas en el gimnasio, gasta en vitaminas, que luego muchas de esas son puros placebos, y es que me mandaron las vitaminas del doctor Simi, con estas me voy a ver ponchado como el pastor. ¿No? Es broma, pero en Estados Unidos, no sé cómo esté aquí, pero en Estados Unidos hay gente que invierte hasta el 40% de sus ingresos en su belleza física. Hablo del ego, no de la salud. Una cosa es cuidar la salud y otra cosa es el ego. Yo no estoy diciendo que no se haga deporte. Está comprobado científicamente que debemos hacer actividad física, camina media hora, corre 1 hora, qué sé yo. Pero gente que dice, no, y me falta acá de brazo, tengo que tener 18 pulgadas, o la mujer, no, tengo 62, y entonces empiezan ya más por ego que por cuidado de salud. Eso, cuidado. Cuidado. Un día en había un personaje que nos estaba dando una capacitación y nos decía, si hay un negocio en este tiempo, es el cuidado del cuerpo. Porque la gente puede haber crisis económica, pero cuando hay la vanidad, gastan hasta lo que no tienen. Porque quieren, hablo de un sentido negativo, o sea, no está mal querer vernos bien, no está mal querer ser saludables, pero hay gente que gasta y en gimnasios y en cirugías. Ya les dije, cuando Efesios 5:26 dice que la presenta sin mancha y sin arrugas, no se refiere a las de acá, esas van a llegar. Se cae el cabello, nos salen canas, etcétera, etcétera, pero cuando la Biblia habla de cuidar nuestro cuerpo, por supuesto habla físicamente, pero cuando la Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el énfasis es espiritual. ¿Cuidar nuestro cuerpo de qué? De no pecar. Cuidar nuestro cuerpo de no pecar. Porque ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué entristece al Espíritu Santo? El pecado. Efesios 4:30 dice, y no contristéis, es una tristeza profunda a la que hacemos partícipe a Dios que mora dentro de nosotros cuando pecamos. Miren, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y pone un ejemplo de lo que lo contrista. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y ya para abarcar todo dice, y toda malicia. Porque el pecado que hace con el Espíritu de Dios lo contrista. Entonces, cuando dice 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nos está invitando a no pecar. Insisto, si cuidamos nuestro cuerpo en la medida de lo posible, comer lo más sano posible. Si puedes evitar ir al McDonald's, no vayas. Papas fritas, porque mejor cómprale a tu hijo una verdurita, qué sé yo. O sea, sí trata uno de cuidarse físicamente, pero el sentido espiritual es de no pecar. Ahora, insisto, sin llegar al ego, pero cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Si ves que no sé, está lloviendo muy fuerte, pues no te vas a exponer porque cuidas tu cuerpo. Si hace mucho frío, te abrigas. Hoy llegaron todos que parecía que estábamos en Nueva York, ¿no? Con sus abrigos, sus mejores pieles, No, ni frío es ese. Pero dice la Biblia que así como cuidas tu cuerpo, como amas tu cuerpo, ames a tu esposa. Vamos a leerlo otra vez, Efesios 5:28.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. O sea, no hay alguien que diga, me voy a dañar. Bueno, sí los hay. Pero hablo de alguien en sus cinco sentidos, alguien sensato. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Y vean aquí lo que nos pide la palabra de Dios. Sino que la sustenta y la cuida. Son dos palabras claves que quiero explicar en el original griego en que se escribió este texto del Nuevo Testamento. Ya decíamos hace unas semanas que dice Proverbios 18:22 que el que haya esposa, ¿qué halló? El bien. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, si hallaste esposa, hallaste el bien. Ahora susténtala y cuídala. ¿Qué es sustentar? Fíjense, Efesios 5:29. Dice que la sustenta y la cuida. Inmediatamente cuando oímos la palabra sustentar, inmediatamente vamos al entendimiento de que pues hay que sostenerla. Y efectivamente el varón es el responsable de la provisión, de proveer, de trabajar principalmente, etcétera, etcétera. Pero esta palabra en el griego nada tiene que ver con eso. La palabra instrumento es ektrefo y significa llevar hacia la madurez. Cuando uno estudia la Biblia y entiende en el griego, dice, a ver, Dios dice que yo como varón debo ser un instrumento para llevar a la madurez a mi esposa. Eso significa ektrefo, significa criar o llevar hacia la madurez. Así como Cristo lleva a la madurez a su iglesia, yo debo ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a la madurez espiritual a mi esposa. Hacer todo lo necesario bíblicamente para que mi esposa crezca y madure espiritualmente. Eso es sustentar. Insisto, sí somos el proveedor material, pero aquí habla de un asunto espiritual. Llevar a la madurez. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la palabra. Lo veíamos en los versículos anteriores. Debemos ser el instrumento que exhorte a la esposa. Mira, vamos a orar, vamos a congregarnos. ¿Qué te parece? Vamos a estudiar, vamos a servir a Dios. Hacer todo lo necesario para que ella crezca y madure en Cristo. Insisto, la relación de la esposa con Dios es personal, pero somos un instrumento en manos de Dios para guiarle, para ayudarle. Somos esposos. Ahorita vamos a ver que somos una sola carne. Y porque amamos a la esposa, haremos esto. Si no estamos cumpliendo ese papel, insisto, así le demos 20,000 besos por segundo y te amo y eres el amor de mi vida, si no la estamos llevando hacia la madurez, si no estamos siendo un instrumento en manos de Dios, no la estamos amando como Cristo amó a la iglesia. A lo mejor sí la quieres, ¿no? Pero no la amamos como Cristo amó a la iglesia. Y el esposo es el primero que lee, que medita la palabra, que se prepara, que el esposo debe alimentarse, porque a mí sí me han tocado esposos que me dicen, no, yo luego hablo con mi esposo de la Biblia y mi esposo ni lee, ni medita. Ve el fútbol, ve quién sabe qué, se la pasa horas en el internet, pero no lee la Biblia, no la medita. ¿Cómo vas a ser un instrumento? Todos debemos escudriñar la palabra, todos debemos leerla, todos debemos meditarla, pero el esposo tiene esa responsabilidad y me voy a preparar y voy a orar y voy a ir al estudio y voy a este año, yo ya me encontré varios que este año han puesto como uno de sus objetivos leer la Biblia en un año. A ver, voy a leerla y hasta apartan un pedazo del Antiguo Testamento, otro de los Salmos, otro de los, y así, qué buena práctica, pero hay que escudriñarlo, hay que estudiarla. Es muy triste que muchas veces los esposos son los que menos leen la palabra, menos la meditan. ¿Cómo van a sustentar a su esposa? Insisto, aunque den para el gasto. Hay muchos maridos que tienen otros matrimonios y andan en adulterio, pero y no fallan en el gasto. Pero aquí hablamos de una vida espiritual real, de el esposo que ama y va a hacer lo necesario. Hermanos varones, tenemos esa gran responsabilidad. Meditemos en la palabra, crezcamos en la palabra. Nos toca a nosotros sustentarla, llevarla hacia la madurez, ser un instrumento delante de Dios. Quiero decirlo pues con claridad.
Es el varón. Tristemente hay casos donde como el varón no da pie con bola, pues la mujer le entra al quite. Pero ese no es el diseño de Dios. Pero si el varón no hace nada, si el varón no es, pues ni modo, la mujer le va a entrar. Entonces, varones, hagamos lo que la palabra de Dios nos toca a nosotros, sustentarla, pero además, ¿qué debemos hacer? Cuidarla. Fíjense, aquí la palabra cuidar, salpo en el griego significa, da la idea como de una gallina que con sus plumas cubre a los pollitos. Si hay una responsabilidad del varón es cuidar a la esposa. En todos sentidos, el esposo debe hacer lo necesario para protegerla. Hace 8 días veíamos cómo Dios físicamente, desde que nos diseñó, nos hizo diferentes. Nos hizo diferentes. El varón le dio fortaleza física, no es que la mujer no la tiene, pero la mujer es más sensible. Lo vimos hace 8 días, algunos versículos. Es el esposo el que debe cuidar de jamás dañar a su esposa. Estamos para cuidarlas. Tristemente muchas veces lo que pasa es que a veces el principal enemigo es el esposo, las daña, las lastima. Hablo emocionalmente, pero también físicamente. Estaba oyendo una estadística en la semana pasada de que en México, esto es de México, ellos hablan de parejas, pero bueno, parejas o matrimonios, de cada 3 matrimonios, 2 mujeres de cada 3 sufren violencia intrafamiliar. Sea que el esposo la maltrata físicamente, psicológicamente, emocionalmente. ¿Habrá en ese porcentaje maridos cristianos? Muy probablemente sí. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Quiero que vean lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:19, que es la misma instrucción, pero con una acotación muy importante. Fíjense lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya sabemos que como Cristo amó a la iglesia. Pero vean lo que dice. Y no que seáis ásperos con ellas. La palabra áspero, que se utiliza ahí, picraíno en el griego, significa lastimar, tratar sin propiedad, palabras que cortan, que dañan, ser áspero, rudo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra picraíno en el griego habla desde hablar bruscamente. Yo les decía, cuando andaban cortejándola, hasta le decían cuchurrumpumpum. Mi cuchurrumpumpito, ¿no? Yo le dices, vieja, gorda, ¿sí o no? Eso es tratar con aspereza. O sea, no si se lo dices de cariño. Hace muchos años mi esposa me decía de cariño gordo, porque sí estaba gordito yo, ¿no? pero de cariño, pero me refiero a que cuando le hablas con aspereza, vieja, tráeme esto. O sea, cuando debemos de tratarla, dice 1 Pedro 3:7, como a vaso que más frágil, dice la palabra de Dios. Ese mandato es al esposo. No quiere decir que la esposa sí se lo trate como chancla, pero al esposo le manda particularmente cuidarla, tratarla con amor, nunca ásperamente, mucho menos los golpes. Pero insisto, hay palabras que dañan, que lastiman, que la sobaja, ¿no? La esposa se puso a preparar un guisado y hasta le buscó en el YouTube ahí en la receta de la abuela, no sé qué, y le hace un guisado y llega el esposo, qué feo sabe esto. Y la esposa se aventó horas preparando y buscándole que tuviera algo de verdurita para lo nutritivo. Y si decimos, y de repente imagínense que llegamos, Señor, gracias por estos alimentos que nos bendices, tú que eres el Dios que nos da todas las cosas, y luego le dice a la esposa que está horrible. Es un contrasentido, pero el esposo debe tratarla como vaso frágil. Colosenses 3:19 dice, jamás ser ásperos con ellas. Miren, la Nueva Traducción Viviente dice, maridos, ame cada uno a su esposa. Y vean, el mandato es nunca la trate con aspereza. Yo sé que a algunos les tocó la época de que decían, a las mujeres hay que tratarlas rudamente. Ese es el macho mexicano.
Ese es el macho mexicano. No, al contrario, con amor. Si la esposa está triste, consolarla. Si la esposa está pasando un problema hormonal, estar ahí, orar con ella, orar por ella. El esposo debe cuidarla. Así, insisto, la palabra cuidar habla como de la gallina cuidando a sus pollitos. El varón debe cuidarla a la esposa. Un día llegó una esposa y me dijo en consejería, hace muchos años, no está aquí, ¿verdad que no estás? Ay, no, no está aquí, ni mucho menos, pero me decía, ¿sabe qué, pastor? Quisiera que exhortara a mi esposo. Le digo, ¿qué pasa con tu esposo? Dice, no sabe, dice, cuida su auto, su armorol, sus llantas de radiales, no sé qué, trae un estéreo que habla, no, le gasta. Y cuando me enfermo, ni al doctor sí me dice. El otro día me enfermé y me dice, ay, tómate un tecito. Y tenía un problema serio y le duele gastar cuando estamos para cuidarles el auto que espere. ¿Sí me explico? O sea, el varón debe tratarla como a vaso frágil. Colosenses 3:19 dice, nunca la trate con aspereza. Es que mi esposa, tú haz lo que dice la Biblia, del resto se encarga Dios. Así como decíamos que la mujer se sujeta, es que mi esposo, déjalo en manos de Dios, sin palabras vas a ver que Dios va a obrar. Y si no es cristiano, Dios lo va a traer a sus pies. Aquí de la misma manera, tú ámala, cuídala, susténtala, de lo demás se encarga Dios. Porque además dice Efesios 5:30, fíjense lo que dice. Bueno, desde el 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia. Y vean el 30, ¿por qué debemos de hacerlo? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Ustedes creen que Cristo haría algo para dañar a su iglesia? Al contrario, entregó su vida en sacrificio por nosotros. Ahora, ¿qué somos el esposo y la esposa? Génesis 2:24, que lo conocemos muy claramente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Ahora, ¿qué somos? Una sola carne. Ya no es lo tuyo y lo mío. Tu coche, mi coche. No, ahora somos una sola carne. Cristo lo recordaba en Mateo 19:5. Dice, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y vean el versículo 6. Así que no son ya más dos, ya no somos dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por lo tanto, escuchen, lo bueno que haga a favor de mi mujer, me lo estoy haciendo a mí. Pero lo malo que le haga a mi mujer, el daño, el lastimarla, me lo estoy haciendo a mí. Porque somos una sola carne. Que dice, ahora sí me voy a desquitar de mi esposa. Te estás dañando a ti mismo. Son una sola carne. Esto es algo espiritual que sucede el día que nos casamos. Somos una sola carne. Y si quieres lastimar a tu esposa, te estás lastimando a ti. Así es que más vale desde ahora, ¿verdad? Amarla como Cristo amó a la iglesia, cuidarla, sustentarla, guiarla hacia la madurez, ser ese varón que la cuida, que la procura, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste flores, por ejemplo? Antes le abrían la puerta, ahora se la azotan, ¿no? Ándale, ¿no? Vean lo que está pasando. Esto no se tiene que perder. Es mucho más profundo, pero en esos detalles también se ve. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Es que pastor no sabe, me es bien difícil. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tus fuerzas no puedes. Entonces venir y justamente llenarnos del Espíritu. Señor, yo necesito que tú me guíes. Yo quiero manifestar ese amor a mi esposa. Mira, mi esposa ahorita como que desde que entró a los 40 y tantos, las hormonas, y porque así pasa. No, este cuerpo se va desgastando, hay cambios hormonales. También nosotros, dicen los que saben que el cambio hormonal en los hombres, ¿cómo se llama en los hombres? Andropausia, creo que ya ando en esa.
Los hombres parece ser que generalmente es mucho más leve, pero las mujeres, ¿no? Que llegas, oye, mi amor, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Entonces, hay que amarla, hay que orar, hay que estar con ella. Es que sucede, les hablo de cosas prácticas, que realmente es la manera, porque no debemos tratarlas nunca con aspereza. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Ahí es donde se ve un hombre que es cabeza de hogar. Ahí es donde se ve el verdadero hombre. Hombre es el que ama a su esposa, el que la santifica, el que la sustenta, el que la cuida, el que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el hombre bíblicamente, y por eso necesitamos, Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Y Dios nos va a pedir cuentas. Más vale, mis hermanos, que desde hoy, si hemos fallado, porque yo creo que si cada uno meditamos delante de Dios, en algún área hemos fallado. Pero venir delante de Dios, Señor, no importa cómo es mi esposa, no importa nada, ayúdame a amarla como tú amaste a la iglesia. Porque tú amaste a la iglesia siendo pecadora, yo puedo amar a mi esposa bajo cualquier circunstancia, porque ese amor viene de lo alto. No depende de lo que haga mi esposa o no haga. Ahora, si la esposa le da una ayudadita, se hace más fácil, pero no depende de lo que haga la esposa. Y viceversa cuando vimos la esposa. Entonces, yo quiero concluir por hoy. Varones, ese es el mandato de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El mundo enseña otras cosas, pero Dios no se equivoca. Y los jóvenes que no se han casado, yo insisto, los varones, vean desde ya la responsabilidad que les viene. Prepárense en Cristo, en la palabra, en oración. Muchos jóvenes, les decía yo hace 2 semanas, anhelan una mujer y hasta ponen características, que si con los ojos de no sé quién, el cuerpo de no sé quién, y acá y por allá. Mejor prepárense como hombres de Dios, que Dios les va a traer una esposa que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y las mujeres, aguas con aquellos varones que desde hoy no son entregados, que no se congregan, que no están en la palabra de Dios. Ya de una vez, descártalo. Ora a Dios para que Dios te haga conocer un esposo, un joven que le ama por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a despedirnos hoy en oración y concluimos en 8 días con los varones y ya vienen los hijos. Así es que los hijos, agárrense. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra no anda con ambigüedades. Tu palabra dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Sabemos que nuestras fuerzas y capacidad humana es imposible, pero hoy tú has derramado tu amor en nuestros corazones. Hoy tú nos pides santificarla, nos pides sustentarla y cuidarla. Y yo te pido en el nombre de Jesús que a cada uno nos muestres en qué área estamos fallando delante de ti. Tú quieres un matrimonio que realmente sea un testimonio al mundo de lo que tú haces. Y la responsabilidad primaria recae en el varón. Danos la gracia, la fortaleza para hacerlo. Pónganse de pie todos y terminemos. Padre, en el nombre de Jesús, pues yo te pido que como cada enseñanza no nada más quede como un conocimiento más en nuestro haber, sino que sea algo que con tu gracia pongamos por obra. Que salgamos este día, Señor, no solo como una mera decisión de nuestra voluntad simplemente, sino como una verdadera decisión de obediencia a tu palabra, de amar y cuidar a nuestras esposas, de sustentarlas, de santificarlas, de ser ese medio, ese instrumento tuyo para que nuestra esposa y nuestra familia se acerque más a Dios. Delante de ti, después de ti, nuestra prioridad es nuestra esposa, nuestros hijos después. Yo te pido en el nombre de Jesús, necesitamos tu gracia. Somos imperfectos, somos débiles, pero cuando somos débiles podemos ser fuertes si dejamos que tú obres en nuestra vida. Te pido por cada varón casado, Señor. Sé que hay mujeres aquí que su esposo no está, o alguien que nos escucha no está y se dice cristiano y no está en este lugar.
toca esos corazones para que se rindan delante de ti y tomemos el lugar de cabezas que tú nos has dado en nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.